Capítulo 27. Hyde Park bullía bajo un cálido sol de verano. A lo lejos se estaba celebrando una carrera a la que asistía una multitud de damas con sombrillas, caminando del brazo de caballeros con sombrero de copa. Los niños corrían y jugueteaban bajo la paciente guía de las institutrices. El carruaje se detuvo, y un lacayo vestido con la librea de Haverton se apeó para abrir la puerta. Varias personas que se encontraban en la entrada del parque volvieron la cabeza al ver a los recién llegados. Jason bajó del carruaje y se volvió para ayudar a Allison a bajar. Él llevaba un sombrero de copa y el pelo cortado a la moda, con mechones despeinados. Su abrigo era de color azul real y llevaba corbata a juego, mientras que su chaleco de seda era en tono crema con botones plateados. Los pantalones eran del mismo color, y los zapatos negros ilustrados. Allison estaba radiante de blanco y plata, pero sus ropas palidecían en comparación con la belleza de su floreciente sonrisa y sus ojos centelleantes. Jason sintió un inmenso orgullo. Evitó llevar guantes para que la alianza de oro de su mano pudiera verse en todo momento. Era algo que iba en contra de la moda, pero se estaba imponiendo con rapidez. Varias mujeres del parque hacían lo mismo desde que Allison había iniciado la tendencia, en el baile que Jason había organizado para celebrar su boda. ¡Excelencia! Me alegro de verle de vuelta en la ciudad, llamó un caballero que entraba en el parque con su dama del brazo. Jason se quitó el sombrero para saludarlo. Llevaba la cara descubierta y disfrutaba sintiendo el sol en la piel. La mancha oscura que le había perseguido durante toda su vida se había desvanecido inexplicablemente. En el momento de la boda había desaparecido por completo. Creo que mi marido es el hombre más guapo del mundo, dijo Allison con alegría, mientras le cogía del brazo. Estaba a punto de decir lo mismo de ti, replicó él, robándole un beso. Las demostraciones públicas de afecto eran otra forma en que los Marshall daban la vuelta a las convenciones, y eran alabados por marcar nuevas tendencias. La sociedad los había acogido a ambos como un soplo de aire fresco. ¿Y cómo está la pareja más hermosa de la alta sociedad?, se interesó Lady Chatham, caminando por la acera hacia ellos. Tenía la mitad de la cara oscura, al igual que su marido, que caminaba a su lado, sonriéndoles. Bien, gracias, Sara. Allison parecía no darse cuenta de sus rostros manchados. Jason miró a su alrededor y vio la misma marca en los rostros de todos. Una mancha negra como la noche. Aunque ayuda cuando todos los demás tienen el mismo defecto, agregó con una sonrisa. ¿No es terrible?, inquirió Lady Chatham. En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, advirtió Lord Chatham. La mancha de su cara se iba extendiendo mientras Jason observaba. A medida que se acercaban, se encontró a sí mismo retrocediendo, horrorizado. Aparecieron más damas y caballeros. La negrura en su piel corría como tinta. Y allí donde se extendía el color oscuro, la piel parecía pelarse y empezar a pudrirse. Allison se volvió hacia él, que gritó al ver la marca oscura aparecer en su mejilla, expandiéndose con rapidez, y al hacerlo, parecía corroer su carne, dejando al descubierto el hueso. Vaya, querido, ¿qué te pasa? ¿No estás feliz de ser finalmente aceptado?, le preguntó con suavidad. Jason se despertó sobresaltado, reprimiendo a duras penas un grito. Allison yacía a su lado, y cuando se movió, ella murmuró en sueños y se acurrucó más cerca. Su corazón latía con fuerza en el pecho, y el sabor que le había dejado la pesadilla era nauseabundo. Se llevó una mano a la mejilla, como si pudiera sentir la marca de nacimiento. Allí estaba el recuerdo de la felicidad que había sentido en el sueño, al saber que su deformidad había desaparecido. Con ella había llegado la gloriosa aceptación y aprobación de todos los que le rodeaban. Había sido agradable y reconfortante. Ser aceptado era algo que nunca había experimentado. Pero se había envenenado cuando todos los demás habían adquirido su marca de nacimiento. No hay aceptación, susurró a la oscuridad. ¿Qué?, murmuró Allison. Levantó la cabeza y parpadeó, somnolienta. Perdona, no quería dormirme. Solo quería calentarte un poco. Él giró la cabeza para mirarla. Más allá de su rostro ensombrecido, la ventana de la habitación revelaba estrellas, asomando entre nubes dispersas. La niebla parecía haberse disipado. Acarició su rostro, recordando la terrible mancha que había carcomido su perfección en el sueño. Tuve una pesadilla, reconoció. La primera vez en mucho tiempo, porque siempre era la misma. Soñaba que esto había desaparecido. Señaló la marca de nacimiento. En mi sueño era igual que los demás,
Solo que esta vez todos los demás tenían la marca de nacimiento, pero no yo. Incluso tú. ¿Y eso sería tan malo? No es solo eso. En mi sueño estabas... Bueno, tu piel se corrompía, como si estuvieras muerta, pero viva. Le puso una mano tranquilizadora en la mejilla y lo besó. Jason cerró los ojos, dejando que sus sentidos se llenaran de la conciencia de ella. El sueño empezó a desvanecerse. Creía que me había resignado a ser un paria, aseguró. A lo mejor no estoy tan decidido como esperaba. ¿Cómo puedo imaginar que te unas a mí en un exilio perpetuo? No necesito a nadie más que a ti, le advirtió ella. Solía pensar que lo que me hacía feliz era la relación con la gente, los bailes, las cenas, formar parte de la sociedad. Ahora no puedo imaginar nada más trivial. Quiero un marido y una familia propia. Que la sociedad nos acepte o no es irrelevante. ¿Qué clase de vida es esa? Rechazada por todos, expuso Jason. ¿Rechazada por quién? Paul Harris nos ha acogido. Cedric Owen no retrocede horrorizado ante ti. ¿Te rodearías de gente como ellos? ¿O gente como la tía Mildred? Había un granjer en tierra firme del que obteníamos pienso para nuestros caballos. Nunca pestañeó ante mi cara, afirmó Jason. Ahí lo tienes. Elegiremos nuestra compañía entre buena gente. Gente que no juzga por las apariencias. Y los que lo hagan pueden irse al infierno. Se echó a reír de su propia blasfemia, y él se encontró riendo también. La abrazó y ella se estremeció, con la espalda rígida. ¿Qué te pasa? Le preguntó con gesto preocupado. Tengo la espalda sensible, contestó en un susurro. No iba a decir nada. Enséñamelo, exigió con voz seria. Está bien, suspiró y se puso boca abajo. Cuando le subió el jersey por la espalda, dejó al descubierto las ronchas que le habían hecho. Resaltaban como marcas oscuras en la piel pálida de su espalda, a la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Jason jadeó al verlo. «¡Esos cabrones!». Ella se giró, le cogió la mano y se la apretó contra la cadera desnuda, acercándose a él. «No, querido. No permitiré que arriesgues tu vida por venganza. Están equivocados, y tal vez sean malvados en eso. Pero necesitan ayuda. Eres demasiado buena para este mundo», susurró. «Lamento no haber podido protegerte». Allison frotó su nariz contra la de él, moviendo su mano a la parte baja de su espalda. Lo besó suavemente, luego con más urgencia, a medida que la pasión vencía al cansancio y al dolor. De algún lugar de abajo llegaba el sonido de un martilleo sobre metal. Enseguida llamaron a la puerta. «Disculpe, señorita», dijo Paul a través de la puerta cerrada. «Si usted y su hombre están despiertos, creo que será mejor que vengan a ver esto». Allison se levantó de la cama, liberándose del cálido abrazo de Jason. Recogió la ropa que él había seleccionado y la dejó caer sobre la cama. Al principio le dio la espalda para que se vistiera, pero un impulso travieso la hizo volverse. Él se detuvo en el acto de echar hacia atrás la ropa de cama y la miró, mientras ella se cruzaba de brazos y le dedicaba una sonrisa pícara. Luego se levantó, desnudo como el día en que nació. Allison sintió que se sonrojaba, a pesar de que había tocado y besado su cuerpo desnudo y había hecho más. Su respiración se aceleró al ver su físico musculoso y la evidencia del deseo que había ido creciendo en él. Empezó a vestirse sin prisas, y ella lo observó con atención. Sentía un gran deseo de ver el movimiento de sus músculos, y dejó que sus ojos se detuvieran con una intención salaz en la parte más íntima de su cuerpo. Jason la miró durante todo el tiempo que estuvo delante de ella, hasta que estuvo vestido y tapado. Pero la intimidad del momento hizo que no pareciera que ninguno de los dos estuviera cubierto. Allison seguía viendo su magnífica desnudez bajo las voluminosas ropas de marinero. Por el calor de sus ojos, supo que él también. Eso la hizo relamerse los labios repentinamente resecos y llevarse las manos al estómago, en el que jugueteaban mariposas. El sonido de una nueva ronda de martillazos en la puerta de hierro de abajo recordó a Allison el presente. Jason la cogió de la mano y salieron de la habitación, subiendo las escaleras hasta el piso siguiente. En aquella habitación había una estufa y un fregadero, con barriles y sacos de provisiones. Paul se asomaba cautelosamente por la ventana, mirando hacia abajo. Les hizo señas a los dos para que se acercaran. «Llevo media hora viéndoles reunirse desde que entrasteis en el camarote de la tripulación. Unos cuantos vigilaban el lugar.
Luego llegaron en tropel y empezaron a aporrear la puerta. Les deseo suerte. Nunca la atravesarán sin un ariete. Allison miró hacia abajo. Había una multitud de hombres y mujeres con túnica en la puerta. El hombre que la había azotado estaba de pie junto a la entrada, dando golpes con un martillo. Algunos llevaban lámparas de aceite de ballena, otros portaban antorchas. Cuando apareció, uno de los presentes levantó la vista. «Ahí está, la diablesa está ahí», gritó una mujer con voz maníaca. Alguien lanzó una piedra que golpeó la pared. Jason la apartó de la ventana y ocupó su lugar. «Ustedes no tienen nada que hacer aquí», gritó. «Les aconsejo que se vayan a casa ahora». «¡Un demonio!», gritó una voz. «¡El duque de las sombras! ¡Seguidor de Lucifer!». Lanzaron más piedras. Una de ellas golpeó el cristal de la ventana, haciéndolo añicos. Jason saltó hacia atrás, maldiciendo. «¡Maldita sea!», soltó Paul enfadado. «Esto es una propiedad privada. Están infringiendo la ley de allanamiento, y eso es un daño criminal. ¿Lo oyen?». Se agachó al ver que llegaban más piedras entre gritos. «Es inútil», gruñó Jason. «Están locos». «Déjame intentar hablar con ellos de nuevo», pidió Allison. Estaba segura de que podría comunicarse con ellos. Cada vez los veía más como enfermos, víctimas de una dolencia. Se preguntó cuánto tiempo habría podido conservar la cordura si el tratamiento que habían iniciado con ella hubiera continuado. «No creo que sea una buena idea, señorita», advirtió Paul. «En absoluto», señaló Jason al mismo tiempo. Ella miró de uno a otro. «No recuerdo haberos pedido permiso a ninguno de los dos. Estamos atrapados aquí, no sabemos por cuánto tiempo. A menos que propongas matar a tiros a cada una de esas personas de ahí abajo, ¿acaso la ley de allanamiento permite la ejecución de quienes la contravienen?». Paul se revolvió incómodo, incapaz de responder. Jason frunció el ceño y ella se llevó un dedo a los labios, mientras tomaba aliento para añadir. «Un marido debe saber cuándo ceder ante su mujer y cuándo mantenerse firme». Bajo sus dedos, Jason sonrió. «Aún no te he propuesto matrimonio», replicó cuando ella retiró la mano. Allison sonrió con timidez. «Puedes considerar mis palabras anteriores como un estímulo para hacerlo cuando quieras». Se acercó a la ventana y alzó la voz. «Me llamo Allison Crowley, hija de Sir John Crowley. No he cometido ningún crimen contra el hombre o Dios. Dígame por qué me ha perseguido y apresado. Eres una pecadora, y Dios te ha puesto en manos del pastor para ser redimida», gritó el granjero. «¿Qué pecado he cometido?», preguntó Allison. «Eso no nos corresponde a nosotros decirlo. Basta con que nuestro líder lo diga», replicó el granjero. «¿Y cuántos de ustedes han sido acusados de manera similar antes de ser redimidos y unirse a la iglesia del pastor Shade?». Procuró que su voz se oyera clara. «No escuchéis a la diablesa. Quiere embrujaros», ordenó el granjero a los reunidos a su alrededor. «Sé que mi redención requeriría que entregara todos mis bienes mundanos a vuestro pastor. Esto incluiría la herencia de mi padre y los ingresos que actualmente recibo de él. ¿Cuántos de ustedes han hecho lo mismo?». Se asomó cautelosamente por el marco de la ventana, preparada para agacharse en caso de que le lanzaran una piedra. Vio al granjero mirando hacia arriba. Otros rezaban. Uno o dos se llevaban las manos a las orejas. Le llamó la atención una mujer al fondo del grupo. Llevaba una antorcha encendida, pero tenía el ceño fruncido. Por un momento miró directamente a Allison y luego al suelo. «No he hecho nada malo. Me enviaron con mi tía Mildred porque un hombre intentó aprovecharse de mí en Londres. Ella pretendía que rezara y siguiera las enseñanzas de la Biblia. Pero su pastor decidió que debía torturarme y encerrarme. ¿Por qué? ¿En qué parte de la Biblia dice esto? ¿Cómo puede ser esto cristiano?». Jason hizo un gesto a Paul, y los dos hombres susurraron juntos. El joven salía de la habitación, y ella volvía a centrar su atención en la multitud. «Yo digo que se equivocan, que han ido demasiado lejos. Soy una buena cristiana. No he asistido a la iglesia desde que me vi obligada a abandonar Londres, porque su pastor me ha encerrado y me lo ha impedido». Paul regresó a la habitación con 2 rifles en la mano. A Allison se le heló la sangre cuando empezaron a cargar las armas. «Intenta apartaros del camino de Dios», bramó el granjero a la gente que lo rodeaba. «Os doy hechos. Algunos de vosotros sabéis cómo me han tratado. ¿Cómo puedo seguir el camino de Dios estando drogada? ¿Cómo puedo elegir seguir la Biblia mientras me azotan? ¿Cuántos de vosotros elegisteis el camino en el que estáis, y a cuántos os lo eligió un tormento insoportable?».
Había visto a otras 2 mujeres acercarse a la periferia de la multitud. Ambas parecían preocupadas, intercambiando miradas entre sí. Un hombre que se había tapado los oídos acababa de bajar las manos. Había una expresión de tal consternación en su rostro que Allison supo que estaba comprendiendo su situación. Jason y Paul sostenían rifles cargados y amartillados. Ambos la observaban atentamente, y Allison sabía que si la reemplazaban en la ventana, habría derramamiento de sangre. Me golpearan todos los días durante un mes para que confesara mis pecados, confesó el hombre que había estado tapándose los oídos. Eras un pecador, el peor de todos, gritó el granjero. ¿Cuál fue mi pecado? Yo no lo sé. ¿Alguno de vosotros puede decírmelo? ¿Cuál fue el tuyo? La confusión comenzó a extenderse por la multitud, como ondas en un estanque. Yo no era un pecador. Me dijeron que entregara mi casa y mis ahorros al pastor Said. Me hizo confesar lo que no había hecho, gritó una mujer, alejándose de la multitud. No tomaré parte en el quebrantamiento de otro, advirtió una de las ancianas en las que Allison se había fijado antes. Estas no son las enseñanzas de Cristo, gritó otra. El granjero miraba a su alrededor. Lo rodeaba un grupo de personas que parecía igual de rabioso. Pero el resto de la multitud retrocedía, negando con la cabeza. Jason se paró junto a Allison y bajó lentamente el rifle que había estado levantando hacia su hombro. «Cierra el pico, Gary Ridgway», le gritó un hombre al granjero. «Siempre has sido un matón. Vine aquí para escapar del pecado y la corrupción del continente, pero hombres como tú la han traído». Más hombres y mujeres se separaron del grupo que se agolpaba en torno a la puerta del faro. Gary Ridgway miró a su alrededor, agarrando a algunos que intentaban alejarse. Se produjeron forcejeos cuando se soltaron de su agarre. Los que estaban con él parecían empezar a sopesar que eran más lo que se oponían. «Cuando vuelva el pastor, los que hayáis caído bajo el hechizo de la diablesa, seréis devueltos a Dios a sangre y fuego», gritó Ridgway con un puño en alto. «¡Es cierto!», Allison también gritó. «Aquellos que no deseen sufrir fuego y dolor por ningún pecado o crimen pueden regresar. Aquellos que no merezcan tal trato pueden unirse a nosotros aquí a salvo». Allison rezó en silencio para no permitir que el enemigo entrara en su refugio.